Ahora, en ese periodo de la infancia de la iglesia, o sea, en ese periodo de transición, la iglesia no tenía el Nuevo Testamento. No teníamos las escrituras inspiradas del Nuevo Testamento. Entonces, en ese periodo de infancia de la iglesia, Dios estableció dos oficios que eran sumamente importantes. ¿Cuáles fueron? Apóstoles y profetas. ¿Por qué razón? Al no tener escrituras inspiradas todavía del Nuevo Testamento, la iglesia necesita recibir la nueva enseñanza que viene ahora con el cristianismo. Y tanto los apóstoles como los profetas eran quienes traían ese mensaje inspirado. Bien, las iglesias fueron edificadas en el primer siglo gracias al ministerio de los apóstoles y los profetas. Ahora, yo quiero que usted entienda, esos oficios cesaron cuando terminó esa primera generación. Después que los apóstoles de Cristo murieron, acabó el oficio apostólico. No ha habido más apóstoles desde entonces. ¿Por qué? Porque el requisito para ser un apóstol de Jesucristo tenía que ser que la persona fuera llamada por Cristo y estuviera con Cristo desde el día que Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán hasta el día que Él ascendió al cielo en gloria. Nadie más cumple esos requisitos. El último de los apóstoles a quien Jesús llamó fue a Pablo en el camino de Damasco, ¿verdad? Se le apareció y fue, Pablo dice en una expresión, dice, yo soy el último de los apóstoles. Nací como un abortivo, fuera de tiempo, porque él no estuvo con el resto de los apóstoles. Bien, entonces, en ese periodo de la iglesia, debido a que la iglesia no tenía el Nuevo Testamento, se requería apóstoles y profetas que trajeran el nuevo mensaje, la nueva revelación de Dios. Ahora, hoy tenemos el Nuevo Testamento, tenemos las escrituras inspiradas, la escritura está completa, el canon está cerrado. Cuando hoy hablamos de profetizar, cuando nosotros hoy hablamos de profetizar, nos referimos al hecho de que es responsabilidad del líder que está al frente de cualquier congregación el interpretar, escuche bien, interpretar correctamente y exponer las escrituras inspiradas que son, dice Pedro en 2 de Pedro 1:19, la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. Y Pedro está diciendo eso, ¿sabes qué? Y lo está comparando con nuevas revelaciones, con otras cosas. Está diciendo, ¿sabes qué? No escuche nada de eso. Tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? Es la Escritura, es la palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Ella es inerrante, infalible y suficiente para que ustedes puedan edificar sus vidas espirituales. ¿Bien? Es importante que entendamos esto. El rol hoy, y fíjense, en Efesios 4:11, Pablo menciona los oficios que Dios estableció, ¿verdad? Y él dice que habían apóstoles, habían profetas, habían evangelistas y pastores maestros. ¿Lo ve ahí? Efesios 4:11. Fíjense, los pastores y pastor maestro va junto, ¿ok? Y los evangelistas, que serían como los misioneros de hoy, son los oficios que aún están vigentes en la iglesia. Son los oficios que aún permanecen en nuestros días. Continúan vigentes hoy. O sea, la iglesia hoy, los líderes de la iglesia hoy, los oficios que existen en la iglesia hoy, son el oficio de evangelistas y pastores maestros. ¿Quiénes son los evangelistas? Los misioneros. ¿Quiénes son los otros? Los pastores que están obviamente instruyendo las iglesias. Bien, es importante que entendamos eso. La función que tienen tanto los evangelistas como los pastores maestros es predicar fielmente la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 4:2. Es un texto que les puse en sus notas, ¿verdad? Pablo dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, el mandato que tenemos, los oficios que están vigentes hoy, tanto los evangelistas como los pastores maestros, es predicar, enseñar, o sea, es interpretar correctamente y predicar correctamente la palabra de Dios, para que el pueblo de Dios reciba el mensaje de Dios. ¿Ok? Y el punto que Pablo está haciendo aquí, amado hermano, y es el que quiero que entienda, es que toda iglesia
toda iglesia debe desear ser expuesta a la exposición fiel, a la predicación fiel de la Escritura en la adoración pública.